Buenos días chicos, vamos a comenzar otra nueva hora feliz. Como siempre empezamos con las canciones que le invitamos a que cante junto con nosotros y vamos a ver hoy qué milagro del Señor Jesús vamos a estudiar. Así que comencemos con las canciones. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, 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 se pueda mover. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una prueba terrible, 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 yo pueda vencer. Como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros Dios realizará si yo creo en Él. Como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros Dios realizará si yo creo en Él. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. ¿Cómo es posible ya vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible ya vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Muy buenos días. Hoy nos toca ver una lección más acerca de los milagros del Señor Jesús. Y hoy especialmente tenemos que ver acerca de que el Señor da vida. Para eso vamos a buscar en el libro de Juan capítulo 11 y vamos a leer algunos versículos para poder enterarnos de esta maravillosa historia que encontramos en la Biblia. Esta historia tiene como protagonista al Señor Jesús, pero también vamos a ver que en esta historia hay otros protagonistas. Hay dos mujeres y hay un varón que vamos a ir leyendo y vamos a encontrarnos con estos personajes y vamos a ir descubriendo qué es lo que pasa en esta historia. Algo para tener en cuenta es que cada vez que nos encontramos con una historia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay un final y un final feliz. Si estamos con el Señor Jesús, nuestra vida va a ser feliz y vamos a tener un fin que es eterno. La Biblia habla acerca de que todas las personas tenemos eternidad en nosotros. Pero para eso tenemos que conocer un poquito más del Señor Jesús. Vamos a leer un poco para poder enterarnos acerca de esta historia. Juan capítulo 11, verso 1, vamos a empezar a leer esta historia y mientras tanto vamos a ir viendo algunas imágenes y unos pedazos de unos videos para que podamos entender un poco más acerca de esta historia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, que quiere decir maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas a ir allá. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos al Señor: si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él. Ellos pensaban que el Señor Jesús, cuando se iba para esta ciudad, lo iban a agarrar y lo iban a matar al Señor Jesús. El Señor Jesús tenía que ir porque se había muerto su amigo. Y vamos a ver cómo continúa esta historia. Vino pues Jesús en el verso 17 y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí es la historia que vamos a leer en el día de hoy. Algo muy interesante es que era una persona que se había muerto desde hace 4 días ya. Pero el Señor Jesús vino para darle vida. Y ante todo un panorama de muchas personas que estaban alrededor tristes porque había muerto un ser querido, el Señor Jesús le dio vida a esta persona. Ahora, para que nosotros también entendamos, el único que nos puede dar vida, y no es la vida de esta de que nos morimos, sino la vida eterna es el Señor Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y si nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Dios nos perdona, porque el Señor Jesús murió en la cruz y nos da vida eterna. ¿Se acuerdan este texto que leímos hace un ratito acerca de que el Señor Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Bueno, el Señor Jesús murió en la cruz para darnos vida a todos nosotros. Y como en esta historia vemos que el Señor Jesús le dio vida a una persona que ya había muerto, a nosotros nos da la oportunidad de irnos al cielo, de tener vida eterna a través de creer en el Señor Jesucristo. Tengo que creer en el Señor Jesús. ¡Qué historia tan maravillosa! ¿Y cómo termina esta historia? Con un final feliz. Una persona que había muerto vuelve a la vida con el poder que tiene Dios, con el poder que tiene Jesús.
Ahora la pregunta para todos nosotros, ¿estamos seguros de que si nosotros no morimos, en este momento nos vamos al cielo? Y si tenemos duda o no sabemos, es porque no estamos 100% seguros. Y la seguridad la da el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, va a vivir. Tienen que creer en el Señor Jesús. Tenemos que creer en el Señor Jesús. Y saben, Dios perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida para empezar a vivir nuevamente. Qué gran milagro que podemos ver en este día, ¿no? Una persona que vuelve a la vida. El único que puede hacer este milagro es el Señor Jesús. El único que puede cambiar la vida por completo de un chico, de una chica, de un grande, es el Señor Jesús, creyendo en el Señor Jesús. Así que para que tengamos en cuenta en este día y para que prestemos mucha atención, el Señor Jesús nos quiere dar vida. Tengo que creer en el Señor Jesús. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima lección, el próximo domingo. Me parece que hay algo especial el próximo domingo, así que espero que estén preparados. Que tengan un excelente día y un muy buen comienzo de semana.